Vamos a reflexionar juntos sobre la espiritualidad cristiana. La espiritualidad es una dimensión humana. Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, seamos creyentes o no. La espiritualidad de las personas las podemos definir como una capacidad de sentido, conexión y trascendencia. Sentido tiene que ver con las preguntas fundamentales que nos hacemos en la vida. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué hay después de esta vida? La antropología cultural nos dice que estas preguntas que ellos llaman resistentes, porque están en todas las culturas y se las hacen todas las personas en algún momento de la vida. En los momentos de crisis o de gran felicidad volvemos a preguntarnos, ¿esto cómo se compagina en el resto de mi vida? ¿Qué sentido tiene? ¿El para qué y el por qué? Todos los seres humanos tendemos a establecer una conexión, primero con nosotros mismos, es decir, quiénes somos nosotros, qué sabemos hacer, qué nos gusta, y eso nos lleva a una hondura personal. Segundo tipo de conexión, la conexión con los demás. Los seres humanos experimentamos nuestra espiritualidad cuando nos conectamos con otros seres humanos. En algún momento también tendemos a conectarnos con lo que está más allá de nosotros, sea que lo entendamos como Dios, como la naturaleza, como el sentido, como lo que nos define, nos enmarca, lo que nos espera, el universo, etc. Todos los seres humanos tendemos a ir más allá de nosotros mismos, que esto es lo que significa trascender, ir más allá. Solemos decir que una vida tiene sentido cuando plantamos un árbol, escribimos un libro, tenemos un hijo. Construimos monumentos, o sea, tendemos a dejar cosas que perduren más allá de nuestra propia existencia. Esta dimensión de sentido, conexión y trascendencia es lo que define la espiritualidad de las personas. Espiritualidad no es lo mismo que religión. Las personas que son religiosas viven su espiritualidad dentro de una religión. ¿En qué se diferencian la espiritualidad y la religión? En que en la religión hay un conjunto de verdades, las cuales creemos, a las que llamamos dogmas y que creemos todos los que pertenecemos a ese grupo religioso. Luego hay ritos con los que celebramos esas verdades que creemos, que no son solo verdades abstractas, sino que tienen que ver con el relacionamiento con un ser personal. Religión viene de religarnos con un ser trascendente. Entonces tenemos verdades, tenemos ritos y tenemos una comunidad. No hay religiones de una sola persona. Las religiones son un conjunto de personas, una comunidad más grande, más pequeña, pero que creemos las mismas cosas, celebramos las mismas cosas y nos organizamos como todas las comunidades humanas. La espiritualidad es seguir a Jesús en el Espíritu Santo. Por eso la espiritualidad cristiana tiene para nosotros una fuerte dimensión de seguimiento de Jesús. Cada uno según su vocación propia, todos en la gran vocación del bautismo y luego cada uno en su vocación específica, como laicos, como sacerdotes, como religiosos o en las distintas formas de consagración. Para nosotros la espiritualidad obviamente la vivimos dentro de nuestra fe católica. La espiritualidad cristiana tiene dos polos que son muy importantes. Muchos de nosotros comenzamos el seguimiento de Jesús, por ejemplo, porque nos atrae la vida de oración. Pero no hay vida de oración en la espiritualidad cristiana o relacionamiento con el Señor que no termine en el hermano, porque Jesús lo dijo claramente en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Lo dice también la primera carta de Juan. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano que ve. Y al mismo tiempo, otros muchos entre nosotros, quizás elegimos el camino cristiano porque nos atrajo el servicio a los hermanos. Pero si es camino cristiano, ese servicio a los hermanos que puede darse en Cáritas, que puede darse en la educación o en distintos aspectos, termina también en una comunión con el Señor. El amor a Dios y el amor al prójimo no son cosas que se pueden separar en nuestra fe, van juntas y ambas constituyen la esencia de nuestra espiritualidad cristiana. Respecto del magisterio
magisterio de la Iglesia sobre la espiritualidad, es de notar que los pronunciamientos de la Iglesia en el posconcilio y en el concilio con el decreto Perfecti Caritatis se refieren todos a la vida religiosa, o sea, ponen en conexión la espiritualidad con la vida religiosa, pero no nos tenemos que detener en eso, sino que tenemos que ver un contexto más amplio, porque ya en la convocatoria del concilio y también Pablo VI habla de la iglesia como iglesia samaritana y todo el planteamiento conciliar está impregnado de espiritualidad. Especialmente la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, que habla sobre la universal vocación a la santidad. A partir del Lumen Gentium, no solo los religiosos aparecen como llamados a la santidad, sino todos los miembros del pueblo de Dios, también los presbíteros y los laicos. También los invito a mirar lo que es la parte más linda del catecismo, que es la parte sobre la oración. Está diseñada en torno al Padre Nuestro y es, a mi saber y entender, lo más logrado del catecismo. Así que los invito a leer en esta perspectiva, especialmente el Lumen Gentium y también la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica.